Sí, bueno, ahora en realidad estoy en Estados Unidos, pero Mira, justamente quiero agradecer el contacto con regiones porque creo que es importante que esto se sepa y la implementación que va a empezar ahora en adelante tenga sus repercusiones en todas las regiones, así que muy agradecida. Camila, ¿cuál es la realidad que vivían y que sin duda hasta ahora viven, porque esto tiene un proceso de implementación, la ley, ¿no? ¿Cuál es la realidad que vivían las jugadoras de fútbol femenino y que permite entonces la generación y luego la puesta en marcha de este nuevo cuerpo legal? Sí, la verdad que lo que, digamos, inició todo esto es una realidad que es sumamente precaria. Las condiciones de las jugadoras en el campeonato nacional eh, varían mucho de equipo a equipo, como dices tú, de región en región, y lo que genera esta ley es tratar de establecer ciertos estándares mínimos que sirvan para todas y tener un trabajo más profesional. Esto no va a resolver todos los problemas, pero sí lo que viene a hacer es reconocer el vínculo laboral entre las jugadoras y los clubes que son los empleadores. Entonces, esto obviamente, además de dar estabilidad y para las dos partes, digamos, también genera incentivos para los clubes para planificar de mejor manera el trabajo de su rama femenina. Eh, Como parte de la ley también, no sé si lo mencionaron, pero hay un pequeño incentivo. Los primeros 5 años los clubes, sociedades anónimas, van a poder acceder y postular a fondos públicos por medio del Ministerio del Deporte, que van dirigidos a las ramas, algo que hoy día no pueden hacer, a las ramas femeninas. Y esto es una especie de subsidio a esta transición a la profesionalización que va a durar 5 años, y la implementación de la ley 3 años. El primer año va a ser un 50% de exigencia de contrato, luego un 75% para llegar a un 100% al tercer año. Ahora, yo insisto con las condiciones en que se generaba o se genera, insisto, hasta hoy día la práctica del fútbol femenino. Hay una tremenda desigualdad, efectivamente, ¿no?, entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. ¿Cómo se plasma esa desigualdad que es finalmente el motivo, el argumento por el que se genera esta ley, Camila? Sí, bueno, más allá de la discriminación, digamos, que se generaba con por un lado, reconocer al masculino como una actividad profesional y al femenino como una actividad amateur, incluso lo dijeron algunos clubes como responsabilidad social. eh, Eso va también de la mano con el trato en la cancha y en las preparaciones y en los entrenamientos. Muchas de las jugadoras, no sé, en el norte y sobre todo en regiones, no tenían condiciones adecuadas para entrenar, no tenían indumentaria hasta el día de hoy necesaria para entrenar, camarines especiales donde hay un espacio clínico específico para las jugadoras. Son cosas básicas para, digamos, que un club que intenta ser profesional tenga, y la verdad que esas condiciones no se dan. Algo que ha sido muy importante para la tramitación de la ley fue que durante el año pasado hicimos una radiografía del fútbol femenino, y lo que se hizo ahí fue levantar datos que ejemplificaran y que dieran cuenta de esta realidad que tú me estás preguntando. Y ahí vimos con datos concretos lo que digamos todas percibíamos, pero que finalmente teníamos datos concretos que nos ayudó la Universidad de Chile a generar. Y hablaban de un universo de cerca de 700 jugadoras donde solo 50% de las jugadoras tenían contrato. Y lo interesante también es que muchas de ellas tenían acuerdos con clubes que no necesariamente eran acuerdos escritos que significaban contratos, sino que eran apoyos de alimentación, transporte, alojamiento, algún tipo de apoyo, pero que no estaba normado bajo ninguna, digamos, ni reglamentación de la NFP ni ninguna ley. Entonces había un espacio gris importante que había que resolver, y la gran mayoría, el 80%, que no tenía prácticamente nada y que muchas veces incurrían más gastos en jugar que algún tipo de rédito de estar en el club. Entonces, algo que nos preocupa mucho también es el tema de la salud. Hace poco las jugadoras no tenían seguro de salud incorporado cuando están jugando. Eso fue un avance que tuvimos hace un par de años. Algo que ha sido, digamos, año a año un problema es que
dado que no tenemos conocimiento tanto de la federación como de los clubes, realmente cuando empieza el campeonato, siempre hay dificultades al inicio. No todos los clubes, por ejemplo, hacen una pretemporada adecuada, y eso significa que muchas jugadoras empiezan sin la preparación que requieren, y muchas terminan con ligamento cruzado, problemas físicos importantes que no deberían pasar hasta el punto. Ahora, Camila, ¿hay experiencias internacionales en este sentido que sean positivas, que hablen efectivamente de la profesionalización? Porque yo siento que no pasa solo, digamos, por la mera obligación de la ley, ¿no? Es decir, hay aspectos aquí competitivos, por ejemplo, que tienen que hacer de alguna manera rentable también al fútbol femenino. No olvidemos que esto finalmente, a partir de la sociedad anónima, es un negocio, ¿no? Y en la medida que tengamos ingresos de recursos, vamos a poder tener entonces jugadoras mejor pagadas de alguna manera. No digo que no pagadas, sino que mejor pagadas. Partamos de la base de que se paga. Entonces, estas experiencias internacionales pudieran replicarse de alguna manera en Chile a partir entonces de este cuerpo legal. Sí, yo creo que mucho de lo que se está haciendo afuera que podemos aplicar en nuestro país de partida, teniendo en Chile una planificación por parte de la Federación y la NFP respecto a cuál es el futuro a mediano plazo del fútbol femenino. Todavía no tenemos mucha claridad respecto a eso. El formato del campeonato, como te digo, todos los años, los últimos, no sé, 5 años, siempre hemos tenido problemas al inicio de saber cuándo realmente empieza, cuáles son las bases, siempre es un poco a última hora y ese tipo de cosas no pueden pasar. Y como dices tú, esto... la idea es generar una industria a partir de esto. Obviamente hay que ser transparente, que al principio las jugadoras aquí no estamos hablando de que se van a resolver todos los problemas y que las chicas van a tener los mismos sueldos que los hombres. Estamos dando pasos mínimos y que son importantes para dar certeza y que las jugadoras efectivamente puedan decir, ok, yo me quiero dedicar a esta carrera y voy a asumir los costos de eso, dejando de lado carreras incluso profesionales o de otro tipo. Entonces, yo creo que en el tema de marketing, por ejemplo, o dar, digamos, y esto en Chile ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo después de que Chile fue sede de la Copa América, que había poco, digamos, no sé si fe, pero había poca expectativa respecto a cuál iba a ser la reacción de la gente en el norte, y se vio que fue tremendo, se llenaron todos los estadios, se pasó por televisión abierta, tuvieron muy buen rating, y después de eso nunca más, digamos, los derechos se dieron de manera gratis como fue en esa oportunidad. Entonces, creo que todavía estamos necesitando empujar más, creo que la demanda está, pero tenemos que generar, digamos, las instancias para que, por ejemplo, las finales de los campeonatos, las semifinales, tengan mayor visibilidad de la que tienen hoy día. Todavía estamos con... uno quiere ir al estadio y hay pocas entradas, hay filas, como que la logística no se toma de la misma manera que con el masculino, y creo que ahí tenemos barreras que son logísticas, administrativas, de marketing, de planificación, dirigencial, que van más allá de decir, ok, aquí necesito millones de dólares para invertir. Nosotros siempre hablamos que mucho de esto es voluntad y trabajo y gente profesional dedicándose a esto. Camila, hoy día son, si no me equivoco, 7 clubes los que cuentan efectivamente con jugadoras contratadas. Entiendo que está Colo-Colo, la Universidad de Chile, Fernández Vial, Palestino, Deportes Puerto Montt, Universidad Católica, Santiago Morning. Claro, uno cuando mira, por ejemplo, la Católica, cuando mira la Universidad de Chile o Colo-Colo, estamos hablando de equipos masculinos grandes, ¿no? Que tienen los recursos eventualmente para poder contratar, para poder tener una liga femenina. En este sentido, ¿qué pasa con los equipos, vamos a decir, más chicos, ¿no? Que no tienen el poder económico que tienen estos equipos de Santiago, fundamentalmente, en términos de la contratación de jugadoras para sus ligas femeninas? Sí, bueno, yo creo que va para los dos lados. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Católica es bien paradigmático. Católica tiene toda la infraestructura y espalda, digamos, financiera para haber hecho las cosas hace años muchísimo mejor, y todavía vemos que las jugadoras no tienen las mismas condiciones. Pero ahí, como dices tú, hay equipos que tienen menores recursos, pero que hay que pensarlo un poco a mediano plazo. Si digamos, todos los clubes acuerdan y generan este compromiso de generar una liga competitiva,
donde van a haber condiciones mínimas, donde va a haber mayores incentivos para que el staff técnico también, porque cuando los clubes empiecen a invertir, obviamente se van a preocupar dónde están invirtiendo esa plata, ser más efectivos, a quién van a contratar, se van a generar otro tipo de dinámica, y en la medida que haya compromiso de un grupo importante de esta liga, creo que la torta que hoy día, que es muy chiquitita, va a ser muchísimo más grande y se va a repartir y se va a ver, digamos, esos equipos que hoy día que tú dices que son pequeños, van a tener réditos importantes que van a, ojalá, ser autosustentables la liga también. ¿Y qué ves tu interés de parte de los clubes en potenciar efectivamente en hacer competitivas las ligas femeninas? ¿La liga femenina? Algunos sí, algunos no. No me hagas mencionar quiénes sí, quiénes no, pero después de que se aprobó la ley fue claro que hubo ahí algunas declaraciones que llamaron mucho la atención. A mí no me acuerdo qué dirigente fue, pero dijo, bueno, no he visto la ley, pero sé que es mala. Sí. Me parece poco serio de partida, o sea... no vi la película, pero la encontré mala. Claro, y creo que no va bien, pero yo creo que van a ser los mismos clubes que ya llevan tiempo comprometidos y que llevan también un liderazgo dentro de la NFP, que van a hacer esa invitación. También ellos tienen un rol y nos han manifestado que ellos también están comprometidos en empujar esto, no solo desde nuestro lado, desde las jugadoras, sino que ellos como equipos que están interesados no solo en seguir, porque claro, para ellos no es interesante ya salir primero, segundo, tercero en la Liga Nacional, sino que para ellos la aspiración es ganar Copa Libertadores y ojalá otras copas que se empiecen a generar en la región y interconfederaciones. Entonces, para eso necesitamos una liga competitiva y ahí el incentivo también de los clubes que lideran esto a nivel nacional es alto. Ahora, la implementación de esta ley, tú nos planteabas al principio, Camila, tiene distintas fases, ¿no? ¿Cuándo debiera estar en ejecución completa esta nueva ley de profesionalización? Completa, estamos hablando ya 2025. Nosotros estimamos que el 2023 va a empezar. ¿Con qué empieza y cómo se desarrolla el proceso, Camila? En realidad ya, digamos, salió en el diario oficial, luego entran en implementación 6 meses después, pero dado que ya la liga va a estar andando, estimamos que la próxima temporada, digamos que va a empezar el 2023, debería ser el inicio y puntapié inicial de esta normativa. Y ahí, como te decía, van a ser un primer año que va a exigir un 50% de la plantilla con contrato. Segundo año 75, 100. Y como te decía, con esta posibilidad de los clubes de acceder a fondos públicos que son concursables, no necesariamente, no son, digamos, que por ahí me preguntaron qué te parecía que el Estado subsidiara. No es algo automático, sino que tienen que postular y hay todo un proceso detrás que tienen que ratificar que son efectivamente van a ser usados para la rama femenina. ¿Van a generar además ustedes capacitación para las jugadoras a nivel nacional en las distintas regiones para que se informen respecto a los alcances y los beneficios que tiene esta ley para con ellas? Sí, la verdad que ahí la pandemia nos jugó una mala pasada porque teníamos planificada hacer nuestra primera visita nacional de clubes, camarines, que tenía otros fines también y que iba a complementar la radiografía. Después vino la pandemia, no lo pudimos hacer, pero obviamente ahora es una tremenda oportunidad para eso. Se viene todo un proceso de educación a las jugadoras y no solo de sus, digamos, derechos, sino que también sus deberes como jugadoras profesionales. Y ya hemos estado haciendo otro tipo de capacitaciones durante la pandemia que tienen que ver con el protocolo de acoso y abuso que se firmó el año pasado con el Ministerio del Deporte, que es un protocolo muy, digamos, que nosotros estuvimos involucradas en la reacción también, y que viene a prevenir este tipo de conductas que son muy nocivas, particularmente en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, que es particularmente masculinizado y donde se dan este tipo de conductas. Y hemos tenido una buena recepción de parte de los clubes, incluso los propios, no solo las jugadoras, sino que los propios dirigentes han querido ser parte de estas capacitaciones, pero lamentablemente
hemos visto que la implementación y la adopción de este protocolo todavía en la federación no se ha traducido en los clubes a nivel interno, y eso es una pega que vamos a seguir haciendo durante este año. En ese sentido, mira, se me ocurre al pasar, digamos, esta pregunta, ¿no? En lo que tú planteas respecto de este protocolo de acoso y abuso, pero también la implementación, en la puesta en marcha, en la entrada en régimen de la ley de profesionalización. ¿Cuánta fuerza, cuánto peso puede ejercer efectivamente la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino? Estoy pensando, por ejemplo, en un símil del CIFUP, por ejemplo, ¿no? Sí, también me han preguntado mucho sobre la fiscalización. La verdad que eso es un rol que, si bien nosotros tenemos un apoyo que hacer a las jugadoras cuando ellas se acercan y nos levantan alguna problemática, finalmente nosotros nos regimos por la misma ley que se rigen, digamos, el Código del Trabajo, la ley que norma la participación de los futbolistas como profesionales. Entonces, al final de cuentas va a ser la ley y la justicia quien fiscalice, y la inspección del trabajo quien fiscalice la normativa de todo esto, pero obviamente nosotros vamos a tener un rol, y muy de la mano con lo que está haciendo el CIFUP hace muchísimos años, que ahí su experiencia obviamente va a ser muy interesante para nosotras, porque sabemos que todavía lamentablemente tratan con temas de impago, con faltas a la probidad en distintas cosas. Entonces, sin duda el CIFUP va a ser un aliado importante, pero como te digo, no es solo nuestro rol el fiscalizar, sino que el de otras entidades, entre ellas la justicia y la federación, por supuesto. Camila García, directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, te agradezco sentidamente esta conversación. Que estés muy bien, muchas gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Igual para ti, chao.